Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast favorito. Aquí su locutor, Fastián Soto, mi compañero Mateo Sangüesa, por favor. Aquí estamos en otra edición de nuestro queridísimo podcast, escuchando siempre sus opiniones y hoy venimos a hablar un tema muy controversial, Bastián. Perfecto, perfecto. Hoy día, obviamente, nos adentraremos en una novela gráfica, más específico la de Perséfone, ¿cierto? Compuesta por la autobiográfica narradora Marjane Satrapi. Sí, que nos habla desde la perspectiva de una niña que se llama Marjane Strapi, ¿no? Perfecto, sí. Espectacular. Este libro no es muy interesante, lo leí hace un tiempo con Bastián, lo leímos juntos. Sí. Es Un día de sobre lluvia como este. ambientado, sí, ambientado en una época más parecida al 1979, ¿no? ¿Estoy bien, Bastián? Sí, perfecto, exactamente. ¿Qué tengo que decir? Sí, y este libro habla de la historia, de cómo la historia islámica ha mantenido opresoras a las mujeres en un sistema que está muy mal y nosotros venimos a reflexionar hoy día de eso. Sí. Venimos y damos la bienvenida a nuestro filósofo y gran intérprete Lucas Jiménez. Lucas Jiménez. Adelante, Lucas Jiménez, puede entrar al show. Lucas Jiménez Lucas directamente Jiménez. desde la zona viene a conectarnos con nosotros para darnos su célebre opinión sobre este tema tan controversial. Lucas Jiménez tiene la palabra, amigo mío. Primero que todo, muy buenas tardes a los dos por invitarme en esta ocasión. De verdad es un honor para mí estar presente y no tengo palabras para describir esto y espero que este sea un gran debate entre la pérdida de la inocencia de Margie en el libro Persepolis. Sí, perfecto, perfecto. Y bueno, como le veníamos diciendo, para entrar un poco más de lleno al tema, Lucas, hablando de. Analicemos la primera parte de Persepolis. Eh, bueno, resulta evidente que la infancia de Margie se quiebra en un momento a otro. Pero desde tu perspectiva filosófica, ¿no es cierto? ¿Cómo se define y cómo afecta esta pérdida de inocencia en el estilo de vida y mentalidad de la protagonista? A ver, primero que todo, yo creo que esa pérdida de la inocencia de Marjan se basa como en dos pilares principales, que básicamente es que la pérdida de la inocencia viene después de algo forzado. En el libro se puede ver cómo ella, como a los 10 años, ella hablaba amistosamente con Dios y quería ser una profeta, pero después de que llega el régimen militar y censura las escuelas y pone mal los velos obligatorios, Marjan se ve forzada a cambiar y se ve que la pérdida de la inocencia es algo forzoso para Claro. cambiar el sistema desde dentro y poder ser libres. Qué Perfecto. interesante. Jiménez, ¿podríamos profundizar más en la parte donde decías de la pérdida de la inocencia desde que entra la revolución, desde el régimen militar? Es algo que uno no piensa mucho, pero es algo que influye mucho al final en toda nuestra conciencia, más en sí de Marjane siendo una niña pequeña que le fue inculcado todo esto solamente contra su voluntad, solamente por el régimen llegante. Si tuviera que enfatizar en este caso de pérdida de inocencia, yo diría que em, lo más importante fue el impulso de su familia. Muy bien se sabe que en el libro los padres de Marjan tampoco estaban tan de acuerdo con esta decisión de que ella luchara contra el régimen, que ella se rebelara porque eran sus papás obviamente y la querían defender porque sabían que cualquier cosa que pasara, que hiciera ella, la, le podría ocasionar daños. Y obviamente, em, y obviamente lo que hacen ellos es exiliarla y dejar que sea libre. Y eso aumenta su lucha contra este sistema y hace que la inocencia la va perdiendo progresivamente. Estoy totalmente de Excelente. acuerdo, es cierto. Sangüesa, leyendo el libro, que aquí lo tengo a un lado, ¿no es cierto? Hay una cita y un visual, ¿no es cierto? Icónica de la novela gráfica, donde Margie rota
rota, ¿no es cierto?, por el dolor tras la muerte de su tío, terrible, le grita a su representación de Dios: vete, le dice, vete, largo de aquí, no quiero volver a verte jamás. Rompe lazos con él en su habitación. Esta es la prueba textual de que su fe e inocencia infantil ha sido erradicadas por la violencia política. Sí, es algo súper importante y que queda bastante marcado al leer el libro. Es algo que se toma mucho en cuenta porque es de las partes más importantes del libro y que más te deja reflexionando. Es cómo un sistema puede empujar a una niña tan pequeña o en sí a toda la población a tomar medidas tan drásticas como abandonar a su Dios, que más en la cultura islámica es algo impredecible. La fe hacia su Dios es increíble cómo el régimen los empuja hacia abandonar su fe. Es, yo creo que una de las partes más choqueantes del libro, sobre todo de esta parte 1, y deja en evidencia cómo el régimen va destruyendo poco a poco y corrompiendo la conciencia y alma de las personas, rompiendo desde dentro hacia afuera. Porque tal vez, como era Marjane, quería ser una profeta. ¿Cómo uno no va a ser profeta creyendo en su Dios? O sea que para ella era parte muy importante de su vida y que un suceso extra fuera de su control la alejara tanto hasta el nivel de decir que ya no creía en su Dios y que se fuera de su vida, es algo bastante choqueante y que nos deja pensando a todos de la triste realidad que se vive en algunas culturas que tienen gobiernos autoritarios. Perfecto. Mira, eso que citaron ustedes dos, la verdad me parece muy importante porque la verdad eso de la fe tiene mucha relación con que ella, al la sociedad impulsar a dejar abandonar a su Dios, ella va perdiendo poco a poco la fe. Y eso se va reflejando en la rebeldía, en cómo ella deja de seguir como a un Dios y fantasía de ser profeta, a ser rebelde y buscar rebelarse contra el sistema que está reinando. Claro. Tienes que dar tú, imbécil. Sí, como dice Jiménez, es para respaldar más bien lo que dice Jiménez, es algo súper importante y cómo deja en evidencia cómo la infancia se rompe. Podríamos tomar en cuenta cómo ella veía a su tío Aunush, que lo veía como un héroe y que las falsas acusaciones que recibía él hizo que la reacción de Marjane de tristeza fuera escandalosa y tuvo totalmente en su mente una ruptura ideológica. Perfecto. Realmente muy importante lo que dijeron ahí. Para continuar a modo de resumen de lo que hemos expuesto hoy en día, la pérdida de la inocencia en Perséfolis es un tema que se toca mucho y demuestra que no es un proceso natural de maduración por la edad, sino que es una consecuencia directa de las cosas que uno tiene que vivir, en este caso de violencia geopolítica y extremismo religioso. ¿No estamos de acuerdo, Lucas Jiménez? De acuerdo, pero una conclusión por mi parte, que yo creo que el régimen de dictadura o de opresión que fuerza a la gente no solo se basa en el poder político, también se basa en el impacto más perverso que tiene, lo que más afecta es en la vida de las personas, en lo cotidiano, en que ya la expresión y la libertad ya no van a estar presentes y eso va a hacer que la gente deje de creer y que pierdan su libertad. Exactamente, Luca, es muy potente lo que dice y yo creo que es motivo de reflexión absoluta, pero muy importante que debemos tener todo en cuenta, como la gente que ve este podcast, como los que estamos en este podcast, es que siempre, a pesar de la opresión, nuestro sentido de libertad encontrará una manera de expresarse, una grieta por donde fugarse para poder mostrarse al mundo, que es
un aporte bastante fuerte que nos da el libro, porque a pesar de los riesgos que corre Marjane al expresar o al pensar las cosas que piensa y decírselas a sus padres, ya es un motivo por la cual podría sufrir cualquier tipo de cosa efectuada por el régimen. Claro, perfecto. Sí, sobre todo lo que hiciste tú, este libro, lo cual hay en este mundo, en esto, ¿cierto? En esta era que estoy viviendo, hay gente que está viviendo lo mismo que este libro a pesar de los años que han pasado, y a pesar de todo esto nos deja una linda enseñanza sobre que la maduración no es algo de edad, sino que es algo que se tiene que vivir, es un proceso largo, ¿no es cierto? En el cual nos especifica muy bien en este libro, de una manera muy clara. Y bueno, básicamente con esto llegamos al final de este episodio, ¿no es cierto? Le agradecemos a Lucas Jiménez por su participación, ¿no es cierto? Fue muy complicado. Y sus grandes reflexiones para nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Muy complicado conseguirlo y lo logramos conseguir por un papeleo muy importante detrás. Y aquí están presentes dando la cara porque tú eres una persona que... Oye, espera. ¿Puedes ser un poco más rápido que tengo un debate filosófico ahora y tengo que irme? Pero antes de irme, quiero dejar una enseñanza para todos, para los niños, que crezcan sin miedo y que luchen por su libertad. Adiós, nos vemos. Perfecto. Quiero a todos. Muchas gracias, Jiménez. Quiero que nos dejen todas sus ideas en los comentarios, las vamos a leer todas y vamos a tener muy en cuenta el próximo libro que nos dejen para poder debatirlo en este hermoso podcast. Perfecto. Gracias a esto nos despedimos. Por supuesto, muchas gracias por todo. Nos vemos. Adiós.